A esta hora, Edna, amigos y amigas, está con nosotros Esteban Giudici, espero haberlo dicho bien, Esteban, si no me disculpas, especialista en análisis legal y de políticas, investigación, capacitación y gestión de proyectos en derecho internacional y justicia, que nos va a hablar sobre un nuevo estudio que se ha lanzado que arroja que el comercio ilícito de bebidas espirituosas aumentó un 9,7% en América Latina durante la pandemia. Esteban, ¿cómo estás? Edna Jaramillo, John de León por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Edna. Buenas tardes, John. Muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar con ustedes. El gusto ha sido y es de nosotros también, Esteban, tenerte aquí para que nos hables un poco, nos amplíes sobre este estudio, como lo anuncia John, que has podido realizar sobre el aumento o incremento de este comercio ilícito de bebidas alcohólicas, mejor conocidas como espirituosas. No sé qué tienen de espirituosas, pero bueno, ya conoceremos de parte de Esteban. Cuéntanos, Esteban, ¿qué te arroja este estudio interesante? Bueno, en primer lugar, lo de espirituoso, bueno, no correspondería empezar a referirnos ahora a la etimología de la palabra, podría llevarnos a mucho tiempo, pero sí es cierto que ha habido un aumento de el alcohol ilícito, el consumo y la producción de alcohol ilícito en América Latina, que era un problema que ya era grave en la región. En Panamá no era tan grave durante el año 2019, en periodos pre-pandemia, pero sí en otros países de la región. Ahora, ¿qué ocurrió? Euromonitor International realizó un estudio sobre cómo se disparó esta problemática en América Latina. ¿Por qué se empezó a hacer este estudio? Bueno, principalmente porque durante el periodo de confinamiento hubo muchos países, como por ejemplo Panamá, Colombia, México, que propusieron medidas un tanto severas desde nuestro entender, desde el entender de Tránsito, donde yo trabajo, la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, en el sentido de que prohibían, como ustedes bien lo saben, el consumo y la venta de alcohol. En diferentes medidas, en diferentes partes de diferentes países, pero bueno, todo esto generó un disparador para el comercio ilícito y hoy en día tenemos que lamentar que ha incrementado el comercio ilícito de alcohol en 10%, de lo cual, en alrededor del 10% de toda la región latinoamericana, lo cual es algo verdaderamente problemático por toda la problemática que esto conlleva y todos los problemas que conlleva el comercio ilícito, incluyendo crimen organizado, lavado de activos, problemas a la salud de la gente, pérdida de ingresos a las arcas estatales, etcétera, etcétera. Y también lo más grave que hemos tenido que lamentar son varias muertes, sobre todo en México, en Costa Rica, en República Dominicana, y bueno, que fueron fruto de esto. Así que básicamente es lo que lanzó el estudio post pandemia durante estos últimos meses de confinamiento. ¿En qué países se realiza el estudio? El estudio toma principal foco en Colombia, en Costa Rica, también en Panamá, en México, y es sobre todo para bebidas espirituosas, como ustedes lo dijeron, o sea, licores. Uh-huh. Pero, a ver, el estudio también supongo que te debió haber marcado algunas otras señales de alarma, no solamente el aumento, sino también la prevalencia de ciertos lugares o quizás también las edades, grupos etarios de personas que pudieran estar consumiendo mucho más alcohol durante este confinamiento o durante esta pandemia que estamos viviendo. Sí, muy buena la pregunta, Edna, gracias. De hecho, sería interesante que nos refiramos a cómo era la situación pre-COVID. Ya había muchos estudios realizados en la región porque era verdaderamente un problema. En países como México veíamos en bebidas espirituosas alrededor de un 40% del mercado ilícito. En Panamá, como dije al principio, no era tan severo, pero lo que sí veíamos eran tendencias que fueron gravemente exacerbadas por la pandemia. En primer lugar, ¿qué veíamos? ¿Qué vemos cuando hay un comercio ilícito? Que si hay una falta de stock, se produce un disparador para que haya comercio ilícito. Y esto, como vos bien dijiste, Edna, también dependiendo del país, el sector etario, las edades o las personas que acuden a este mercado ilícito. Y esto hay que verlo desde una problemática del consumidor, que muchas veces es engañado, pero otras veces, como por ejemplo ocurre en Panamá, respondiendo a tu pregunta de una manera específica, no podría hablar de todos los países porque sería demasiado, vemos que hay un grupo etario que se vuelca sobre lo que se llaman las bebidas aspiracionales. ¿Qué es esto?
las marcas que son más conocidas, como pueden ser de whiskies o de licores finos, y que se intenta consumir ese tipo de producto porque se aspira a llegar a ese tipo de producto. Y en Panamá había más que nada un problema que tenía que ver con el contrabando de alcohol ilícito antes de la pandemia. Ahora, ¿qué ocurrió con la pandemia? A raíz de que hubo falta de stock, y sobre todo, por ejemplo, en Panamá, durante algunos meses, debido a las leyes secas que se impusieron, se generaron otros tipos de mercados de alcohol ilícito que pueden ir desde la producción artesanal sin ningún tipo de control, hasta el rellenado de botellas, la falsificación de alcohol, y eso es altamente peligroso, ya que puede causar incluso la muerte de personas, porque este tipo de alcohol tiene un alto contenido de etanol. Entonces, otro tema que también es importante destacar que ocurrió durante la pandemia es el uso del e-commerce, algo que ya venía ocurriendo, las plataformas online, y que lógicamente la pandemia, por las razones lógicas de que la gente estaba encerrada, empezó a acudir mucho más a las redes para poder consumir todo tipo de productos, y esto también se reveló con respecto al alcohol ilícito, y cabe destacar que esto es algo que vino para quedarse, y un tema en el cual no hay muchos estándares internacionales y necesitamos trabajar con mucho ahínco para poder paliar esta problemática, ¿no? Que muchas veces se genera en línea entre diferentes países y que es realmente difícil para los estados poder controlar. Porque otro problema que hay, y que el informe de Euromonitor describe muy bien, es la falta de políticas coordinadas, la desorganización, y no es una crítica fuerte, porque muchas veces lo que ocurre es que no se toma esta problemática como un tema prioritario, pero bueno, para eso estamos nosotros, para eso estamos desde Tracit o desde Euromonitor, para generar esta conciencia tanto de los consumidores como de los responsables políticos, para que se comience a paliar este tipo de problemática. Ahora que hablas de las autoridades, también es un gran problema y da como resultado las cifras la data del estudio para las autoridades, la vigilancia, ¿no? Porque acabas de mencionar, por ejemplo, temas como el e-commerce, o sea, y otras plataformas que van más allá de lo físico, de lo que tal vez estaban acostumbrados, y también ustedes proponen mayor capacitación a los funcionarios. Sin lugar a dudas, no solo a los funcionarios de policía, aunque es muy importante, John, como tú lo mencionabas, sino también a los otros escalafones del aparato de justicia, el aparato judicial, que bien pueden ser los fiscales, los jueces. Bueno, hace poco tiempo yo estuve en su país, que de hecho me gustaría decir que es un país que amo mucho, Panamá, que me gusta mucho, tengo familia allí. Y estuve mucho tiempo hablando con fiscales, y bueno, sé que en Panamá hace poco se adoptó el nuevo código acusatorio, sin lugar a dudas damos una gran bienvenida a eso, pero también al mismo tiempo, cuando hablamos de comercio ilícito y de comercio ilícito en bebidas alcohólicas, hace falta una capacitación, una concientización, no de los fiscales, que están bien al tanto de todo, pero muchas veces sí del aparato judicial, de cómo se van a tratar las cosas. Y lo que ocurre, John, que es muy importante tener en cuenta con todo lo que es el comercio ilícito, es que no es un crimen menor, no es una persona que está trabajando en un depósito y vende 5 o 10 botellas o lo que sea. Realmente vemos que hay bandas policriminales organizadas, muchas veces violentas, que están relacionadas con otro tipo de criminalidad, incluido el narcotráfico, la trata de personas, lavado de activos, o sea, los crímenes más crueles. Y para poder paliar esto de una manera que sea efectiva y que sea bueno para nuestras sociedades, sí necesitamos capacitación de todos los niveles del aparato judicial. Y sobre todo tener en cuenta este tipo de problemáticas, generar una concientización de este tipo de problemática. Porque los criminales son muy inteligentes, siempre están por delante. ¿Y por qué se vuelcan al comercio ilícito muchas veces? Porque es un crimen que no tiene alta condena social, no se investiga a fondo, más allá de que si realmente lo investigamos y vemos lo que hay, son crímenes serios, porque la criminalidad organizada es una cuestión seria que siempre viene acompañada de la corrupción también. Y bueno, nosotros desde Tracit, desde la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, intentamos de generar este tipo de capacitaciones, traemos prácticas de otros países, tratamos de mezclarlas, tratamos de conectarlas, tratamos de buscar correlaciones entre el tipo de problemática que hay y tratar de explicar a las autoridades que a mediano y largo plazo va a pagar y va a retribuir en un muy buen sentido a las sociedades, y sobre todo a las sociedades latinoamericanas, que uno de los principales desafíos que tenemos es blanquear nuestras economías, ¿no? Esteban, este objetivo que ustedes buscaron a través del estudio realizado y que les permitió ver
o quizás dejar al descubierto más allá la problemática de las bebidas ilegales alcohólicas y el impacto negativo que tiene esto, como lo has explicado tú, en la sociedad, por todo lo que va detrás de este comercio ilícito? Cuéntanos un poco qué hacen las autoridades con esto que ustedes les ponen en las manos, porque importante es saber qué pasa después de un estudio tan interesante y profundo como este, no que se quede engavetado, sino qué se hace. Es cierto lo que tú dices, hace falta de políticas públicas, cooperación, mayor interés, mayor preparación de todas las autoridades, pero que trabajen también de manera coordinada hacia un solo objetivo y un solo fin. Sin duda, Edna. ¿Qué impresión tiene de las autoridades entonces tú, luego de que ustedes les han puesto en sus manos todo, por así decirlo, masticado? Depende mucho de qué país estemos hablando. Si tenemos que hablar de Panamá, yo la recepción que he tenido por el trabajo que he hecho es muy positiva. Son desafíos que están a nivel mundial, regional, nadie escapa de esto, hay que trabajar en conjunto, así que muchas veces nos apoyamos también en el trabajo que se hace con organizaciones internacionales, ya sean regionales o sean globales, como pueden ser Interpol, la OCDE para los países más desarrollados, Ameripol, con Traci tenemos convenios con Ameripol o incluso con la Organización de Estados Americanos. Si tengo que hablar específicamente de Panamá, como ya mencioné, hace poco estuve con unas reuniones con fiscales y que intentamos influenciar también el aparato judicial, nos escuchan también los legisladores que tienen que implementar leyes. O sea que el feedback, la respuesta de manera general ha sido buena, pero bueno, tenemos que entender que es un trabajo arduo, que requiere cooperación público-privada, que hay muchas prioridades en los estados, lógicamente no es la única prioridad el comercio ilícito, pero sí viene a ser cada vez más importante y sí, no hay que desatenderla, no hay que desatender el comercio ilícito de alcohol ilícito, porque es algo que está ligado al crimen organizado, es algo que está ligado a la salud pública y por sobre todo, Edna, para un poco, para englobar la respuesta a todo esto de por qué es importante y qué otra cosa hicimos para sensibilizar a los estados, es un reporte que sacamos hace poco en cooperación entre Tracit y la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, lo lanzamos hace poco en Ginebra, tuvimos una conferencia en febrero, justito antes de la pandemia, en la cual varios estados, si no me equivoco, Panamá también participó, representantes de Panamá estaban en Ginebra, y concientizamos de los impactos negativos que tiene el comercio ilícito de todo tipo de productos y también el comercio ilícito de alcohol en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. ¿Qué son estos objetivos? Son 17 objetivos, los cuales son los más estimados por todas las naciones del mundo y que se pusieron de acuerdo para que se cumpla de la mayor manera posible para el año 2030. Incluyendo salud pública, hambre cero, igualdad, instituciones fuertes, paz, seguridad y justicia. Y vimos que todos estos objetivos de desarrollo sustentable se ven gravemente socavados por el comercio ilícito, incluyendo el comercio ilícito de bebidas alcohólicas. O sea que es un gran cúmulo de cosas que hay que hacer. La respuesta es positiva en el sentido de que los estados escuchan y están ávidos de recibir ideas y recursos para poder implementarlas. Y bueno, el trabajo que hay que hacer es enorme, pero los primeros pasos están y somos optimistas, por eso podemos seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Esteban, y para cerrar, porque sabes que el tiempo en radio es tan limitado, te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿la información es data abierta, disponible para que cualquiera de nuestros oyentes pueda revisarla? Y adicional, hay unas cifras ahí muy puntuales que ustedes mencionan sobre la cantidad de millones de botellas de litro que cerrando este año se va a mover de manera ilegal, y es impresionante ese dato. Sí, va a estar publicado en el sitio de Euromonitor. También pueden entrar en Tracit, hace falta simplemente googlear, Tracit es Tracit, Transnational Alliance to Combat Illicit Trade en inglés, y Euromonitor como suena, se van a poder encontrar ahí los reportes, las cifras, y sí, son verdaderamente alarmantes, John, pero es la realidad a la cual nos enfrentamos y tener esta problemática medida y saber de qué estamos hablando es muy importante para saber qué recursos vamos a necesitar para enfrentarla. Esteban, cuando gustes volvemos a conversar de esta y otra data valiosa, información actualizada, y de verdad que agradecemos y valoramos mucho que lo compartas con la audiencia.
Por favor, un saludo a toda vuestra audiencia y quedo a su entera disposición. Esteban, un gusto tenerte aquí y que tengamos otra oportunidad de conversar sobre estos resultados muy interesantes. Sin duda, Edna, con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Son las 3:27. En este bloque hablábamos sobre este nuevo estudio que arroja que el comercio ilícito de bebidas espirituosas aumenta un 9.7% en América Latina durante la pandemia, con Esteban Giudici, especialista en análisis legal de políticas, investigación, capacitación y gestión de proyectos en Derecho Internacional y Justicia.